¿O ya no ven física? Física sí. ¿Sí? Ahí se usa harto los ángulos, los vectores, ¿cierto? Los planos. Eso es importante, ¿no? Estamos en esto. A ver. Eso estamos viendo ahora. Pero vimos. Hola, profe. Ah, está bueno. Aquí los triángulos de Pitágoras se usan harto, ¿no? Sí, vivimos esto sí también. La descomposición. Sí. Eso es bueno, sí. Las poleas. ¿Cómo estás, compañero? No, pero ahora me preguntar, bien tú. Está buena la imagen. ¿Cómo estás? Sí. Eso, ¿no? ¿Sí es el punto? Eso también es importante. Pero es pura trigonometría, ¿sabes? Casi. ¿Sí? Aunque Tienen que proyectar bien, en ¿no? un momento. Tic-tac. No, está bien que la dimensión 3 es importante que manejen algo, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a retomar esa idea. ¿Cómo calculan el ángulo entre dos vectores? ¿Cómo calculan? El ángulo entre dos vectores. O sea, si les dan los vectores, ¿cómo calculan su ángulo? Tenemos que copiar punto y punto. Pero son vectores ya, ¿no? El ángulo entre los dos vectores. Pero la pregunta podrían ser planares los vectores, ¿cierto? Ahí es más razonable la trigonometría. Pero, El detalle es pero con... Hicimos un ejercicio, pero había que dar más o menos Con Ariel hemos calculado. el promedio. Y el hermano sale de hecho uno. Ajá. No, pero Pero hay una fórmula específica para calcular. Hay una fórmula ángulo precisa para calcular. entre dos vectores. ¿Sí? ¿algunos otros doctores? Sí, Sí. producto punto. Producto punto. Producto punto, ¿verdad? se puede hacer. ¿Qué más? Por ejemplo, ese. ¿Qué más? Ese no tenía el ángulo, porque tenía las cosas. Ya, pero... Producto punto se puede hacer el ángulo. Ya, esos dos vectores, ¿eh? Perfecto. Ahí me pedía. Un ángulo. Pero Pero me daba la fuerza que era 100. el detalle no lo tienes en coordenadas, ¿te das cuenta? Es la diferencia. El vector, Claro, Este, por ejemplo, decía que eran dos fuerzas que actuaban en 100 y que si pasaban los 150 fallaban el soporte. Ya, pero... Ahí había que encontrar el ángulo. Claro, pero ahí no tienes las coordenadas del vector fuerza, ¿verdad? No. Ahí. 100 y 100. ¿Ah? Era 100 y 100. No, pero es la longitud, ¿no? Sí. ¿Sí? Claro, la magnitud, había que pasarla, Claro. había que pasarla a escalar. Claro. Mejor. Pero ahí tienes longitud también porque usas la teorema de Pitágoras de alguna forma, ¿no? Porque Ah, claro. siempre se forman triángulos. Está en función de los cosenos directos y los cosenos directores. Claro. Pero basta con el coseno, ¿no? Cosenos directos igual Entonces hay una formulita bien básica. al vector unitario, a los vectores unitarios de los dos Se van sumando, de pero los dos vectores y una lógica. Sí, claro. voy a dejar grabando igual cualquier cosa que ingrese su compañero que avise. Sí. Somos 8. ¿Cuánto más material por ahí? Sí, gracias. ¿Cuánto material? No es la guía que la había cargado acá. Que lo tengan ahí. ¿Ok? No, yo. Son dos papelitos, pero la guía 1 es de la antigua. Y ahí está la guía nueva. Pero ahí están las la anterior ya que lo tienen. Esto fue el Y ahí vamos a estar pegando. Pero miren conforme van leyendo los ejercicios, ¿cierto? La primera parte era para entrenarse cómo uno calculaba. Y las van avanzando, se va tornando un poquito más interesante porque es como especie de aplicado, ¿no? Y nos miramos problemas ahí, ¿cierto?
El detalle es cómo lo interpreta uno la derivada direccional para resolver problemas. ¿Sí? Ese es el detalle, ¿no? Porque antes me da la función, calculo la derivada direccional. Es puro libre o puro cálculo, ¿no? Pero uno a veces se queda con ese idea, pero igual es buena la parte algebraica. ¿Sí? Pero ahí el detalle después cómo uno lo aplica, ¿no? Uno lo aplica. Bueno, ¿ves? Entonces, ¿cómo uno lo aplica? Vamos a ir, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí recordar lo siguiente, ¿no? Seleccionar los instrumentos para que escriban bien. Llegué como a las 5:30, me dormí. Como una, así, pero mala. Entonces, hay que recordar, digamos, recordar el ángulo entre dos vectores, ¿eh? Volví a hacer un... Fue terrible, igual, todo el día hacer una vaca. ¿Esto? Lo tenemos. ¿Chile? ¿Se puede ver la corriente? Ah, este sí. Vector U, por ejemplo. No. En realidad, dos vectores, depende de la dirección, uno tiene varios ángulos, pero uno siempre se centra donde va apuntando los ángulos. Los ángulos se pueden ir variando y, digamos, depende de la abertura que uno va a tener. Entonces aquí uno quiere medir ese ángulo, ¿cierto? Y esto puede ser, esta fórmula es interesante porque podría estar dimensión 2 o dimensión 3. Esa es la gran ganada, ¿verdad? Porque si está en el plano, yo de alguna forma puedo calcularlo usando la ley de senos o la ley de cosenos. ¿Sí? Pero en términos, puede ser planar o espacial, ¿cierto? El ángulo entre dos vectores, primero uno se preocupa por el coseno. Entonces calcula el coseno y explícitamente tiene una fórmula explícita en términos del producto interno. ¿Sí? Entonces es fácil de acordar. Primero el coseno. ¿Sí? Entonces el coseno es el producto interno entre U y B. Entonces, aquí es el producto interno, no sé. U con el B. Y abajo simplemente se dividen las normas correspondientes como producto. Norma de U por su norma de. Pues esa formulita es fácil de acordar, ¿cierto? Bien. Entonces esa idea, esta formulita hay que sacarle provecho, ¿eh? ¿Sí? Entonces lo que uno tiene acá, digamos, ¿cierto? Que uno puede ver. Por ejemplo, una observación, por ejemplo, cuando son ortogonales, mira, se observa fácilmente aquí, ¿no? Cuando son ortogonales, ¿cierto? Tú tienes que mirar aquí. De alguna forma, ¿qué información me da el producto interno? Entonces sería así, ¿no? Coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, si quieres tener la estructura de que estos son ortogonales, o sea, debes ver que es esta figurita, ¿cierto? ¿Son ortogonales? Sí, ortogonal, ¿cierto? ¿Tendría que ser? Los ortogonales tienen que estar 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la pregunta natural, ¿cuándo es el 0? ¿Sí? ¿Cuándo es 0? El producto interno. ¿Sí? O al revés también, ¿no? ¿Qué ángulo debo elegir, el θ, para que este producto sea 0? Coseno 90, ¿cierto? 90, ¿cierto? 90 grados, ¿Sí? sí. Entonces ahí el coseno es 0, ¿sí? Claro. Coseno 0. Entonces aquí el ángulo θ es 90 o pi medio, que es lo mismo, ¿no? Es esto. Entonces estoy aquí con esta elección, ¿cierto? Obviamente el producto punto de 0
Entonces, lo que está diciendo que es exactamente son ortogonales. Entonces, de hecho, es una caracterización. U ortogonal a B. Sí, son así. El otro punto es C. Entonces, súper eficiente el producto punto, ¿cierto? Es más fácil de corroborar este producto punto. ¿Sí? Recuerden que son los dejados para acordarse. U1, U2, U3. Entonces, el producto punto simplemente lo habíamos definido como el producto de componente a componente y se suma. Ese es el producto punto, ¿cierto? Y nada más, ¿no? Es el producto punto. Producto punto. Es igual, ¿cierto? Simplemente componente a componente. Se multiplica de 1 más 2. Simplemente la definición. ¿Sí? Esa es la definición de producto punto. Entonces, hacer esta cuantita, que esto es 0, es súper fácil porque solo lo multiplicas 1 a 1 y 0. ¿Ven? Y esto después lo puedes ubicar nada más en cualquier parte, solo para que vean, por ejemplo, aquí, ¿ven? Un ejemplo aquí, los U y B representativos en esa ubicación. ¿Sí? Eso de aquí es 1, 0. Esto de acá, 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por eso uno grafica siempre así ortogonal, ¿se han dado cuenta? Porque el producto punto entre U con B es igual, obviamente, 1, 0 por 0. Entonces, esto de acá es como este, que 1 por 0 más componente a componente, ¿no? Entonces, por eso que cuando vean así los canónicos, esos ya son ortogonales inmediatamente. Y después en dimensión 3, los miran así, ¿cierto? Hay 3 vectores directores que nos llaman los canónicos. Eso se usa más en física, ¿cierto? Los 3 canónicos. ¿Sí? Y estos son ortogonales también. ¿Sí? O sea, cada uno es ortogonal con el siguiente. ¿Sí? Son ortogonales 1 a 1. Miren, solo este sistema referencial que uno tiene, que ambos cortan 90 grados, pero los arquitectos, por alguna razón que yo desconozco, no usan este sistema referencial, usan de 120 grados. Ambos de 120, 120 también, todos suman eso. Pero debe ser por una cuestión de perspectiva, cuando ellos proyectan, ¿cierto? Esas proyecciones se ven mejor, digo, ¿sí? En términos de calidad también, ¿no? Pero al final son escalas, ¿no? O sea, un cuadradito que lo ves ahí, al otro lo ves de otra forma. ¿Sí? Traten de mirar esa aplicación que tienen en ese sentido los arquitectos, ¿sí? Bien. Entonces, el concepto de esto de acá, ¿cierto? Que más o menos que uno lo puede... Es que no hay estudiar. Parece que abandonaron el curso. Puede ser. Entonces me quedo con esta idea, ¿cierto? ¿Sí? Pues vamos por acá. Y ahora quiero conectarlo con la derivada direccional. Entonces la idea más o menos que... Por acá, yo creo que por acá voy a... Entonces, no se olviden de esta formulita. Voy a... Bien, esta es la formulita.
Entonces esto habíamos dicho que equivalentemente la misma reescritura solo que esto lo paso a multiplicar para casa. ¿Sí? ¿Bien? Eso es lo mismo. Y ahora voy a conectarlo con la derivada directa, ¿cierto? Entonces ahora sea voy a poner así, ¿no? Entonces voy a poner aquí, ¿no? Recuerden que uno ponía así, ¿cierto? Este va a ser el mu de la derivada direccional, ¿cierto? ¿Cómo? El mu de la derivada direccional que uno usó. Su norma del mu de suma, ¿no? Porque necesitaban ser unitarios, ¿verdad? Y f es una función, y f que es una función a dos variables, ¿cierto? Esto necesitamos sacar el límite, ¿cierto? De la derivada directa. Bien. Entonces lo que habíamos dicho, para que esto funcione, esta f debe ser diferencial, ¿no? Bien, yo no he mencionado todavía rigurosamente qué significa ser diferenciable, porque es en varias variables. ¿Sí? Diferenciables hay que tener cuidado aquí en varias variables, porque no es lo mismo que en derivada de una variable. ¿Sí? Que tiene ser diferenciable, ya tiene que, las derivadas parciales tienen que existir. ¿Sí? Pero eso no basta. ¿Sí? Eso no basta. ¿Sí? O sea, podrías tener derivadas parciales que existan, pero no ser diferenciables. ¿Sí? ¿Sí? Pero lo dejo todavía entre comillas para no desviarme. Pero a grosso modo, el gráfico no tiene que tener esquinas, eso es importante, ¿no? Por lo pronto, su gráfico no debe tener esquinas. O sea, tiene que ser suave, ¿cierto? Eso es geométricamente hablando. Entonces, bajo esa logística, entonces, ustedes ya usaron esta fórmula, ¿cierto? En algún punto voy a ponerlo bien. Eso exactamente cuánto es producto punto entre el gradiente, ¿cierto? Producto punto con su vector unitario. ¿Sí? Eso ustedes ya lo usaron ya y lo manejan bien. ¿Sí? ¿A menos que tengan alguna consulta ahí? ¿Sí? ¿Esa es la derivada direccional? La derivada direccional, ¿cierto? ¿La ecuación general? La ecuación, la alternativa, ¿sí? Porque la original mediante límite. Mediante límite. No es la fundamental. Pero en lugar de calcular límite, es una herramienta súper bonita, es como usarlo el cálculo, ¿verdad? Ya no calculamos límite, sino vamos a lo práctico. Esa es la gran ganada de Entonces, de abajo, ¿qué fue lo que dijo en lo de abajo? No debe ¿Cómo? ser esquina. No debe tener esquina el gráfico. No, en lo de acá. Formalmente, ¿qué dice? que el gráfico no debe tener esquinas. No, pero Porque no he definido formalmente qué significa diferencial. No ¿cierto? debe tener. Esquinas o puntos, ¿sí? O sea, no, su gráfico, por ejemplo, dice aquí un cono, por ejemplo, esa función no es diferenciable. Aquí en el Hay infinitas rectas. en el vértice del cono. ¿Sí? Entonces esa función no es diferenciable en todo el espacio, algo en el resto sí. ¿Sí? Eso es que tienen que ver. Lo mismo que, por ejemplo, en dimensión 2 sería así, ¿no? Por ejemplo, esa función no es diferenciable en el origen, ¿sí? Que el valor, pero el resto sí.
aquí no es diferenciable. Entonces, aquí tienes el valor absoluto. Diferencia del límite. Entonces, esta función, la función valor absoluto, no es diferenciable ¿Por qué tiene la tarjeta? en el punto cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque termina una punta, es geométricamente, pero analíticamente significa que cuando yo calculo la dimensión de derivada aquí, ¿cierto? Cuando ustedes calculan eso de ahí, ¿cierto? En cero. Sí. Tienen que calcular este límite, ¿cierto? Límite, cuando tienen en cero sería más h, ¿cierto? Sobre h. Para que sea derivable tiene que cumplir esto, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Entonces estoy acá, ¿qué es lo que pasa? Tengo una cuenta muy rápida para darse cuenta que este límite no existe. Voy a demostrar que este límite no existe. El límite sería f de h, ¿cierto? Menos f de 0 sobre h. Cuando h tiende a 0, ¿cierto? ¿Sí? Estoy suponiendo que si el límite existe, lo tengo que calcular. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahí en eso? Cuando es ahí, esto está bien. ¿Cuánto vale la f? El valor absoluto, ¿cierto? ¿Sí? Esto de acá es igual. Si es que el límite existe, tienen que cumplir esto, ¿no? Sería h. Y f en 0 vale 0, ¿cierto? Porque la función es valor absoluto. ¿Sí? Porque f en 0 aquí vale 0. Lo voy a indicar para que me vayan siguiendo ahí. ¿Sí? Entonces esto de acá, yo tendría que analizar si ese límite realmente existe, ¿no? H sobre H. Bien. Entonces, ahora tiene ese significado. ¿Qué significa esto de aquí? Que yo me acerco al cero o por la derecha o por la izquierda. Y ahí se llaman los límites laterales, ¿verdad? Sí. Entonces aquí tienes que ir por, porque el H puede ser positivo o negativo, tiene dos posibilidades. El caso más, el caso menos, ¿sí? Entonces el caso más tienes este límite, ¿no? Cuando H tiende a, se denota así porque te estás acercando por la derecha. ¿Bien? Entonces, de derecha entonces significa que el H es positivo, ¿eh? Entonces sería H sobre H. ¿Y esto cuánto es? 1. Y por la izquierda, Menos H. por la izquierda sería menos H sobre H. ¿Y esto? Entonces ustedes saben por su cálculo 1 que los límites laterales son diferentes, no existen los límites. ¿Sí? Entonces, por eso geométricamente uno basta mirar una esquina y ya no. Entonces así, en la derivada no existe. No existe simplemente. ¿Sí? O sea, no es derivable en C. Simplemente. Y lo mismo funciona para dimensión 2, pero hay que tener cuidado. ¿Qué significa diferencial? Por eso es importante. Bien. Entonces, en términos de poner esta condición es súper importante para yo poder usar esto. Si ustedes tienen una función que no es diferenciable, ¿cierto? Tienen que calcular este límite. Es sí o sí. O sea, tienen que una herramienta ahí de puro cálculo. Pero no pueden usar la igualdad cuando la función no es diferenciable. O sea, ustedes podrían calcular si aquí hay una derivada direccional, ¿sí? Porque aquí yo no uso ese criterio de derivada, es muy probable que tampoco exista, ¿sí? Pero eso es más sencillo. Y ahora miren qué es lo que aparece aquí, ¿ven? Producto punto, ¿cierto? Entonces yo puedo aprovechar aquí, ¿ven? Puedo aprovechar el producto punto porque ambos son vectores, ¿cierto? El gradiente es un vector y este mu también es un vector. Entonces yo puedo aprovechar esa misma idea generalmente porque esto vale para cualquier vector, esta fórmula vale para todo. Lo importante es que sean, digamos, para que tenga sentido esto, ambos tienen que ser diferentes de 0, ¿sí? para que esto tenga sentido el denominador. Por lo tanto aquí, bajo esta perspectiva, digamos, yo puedo también usar la misma idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría aquí? Estoy usando la misma idea, ¿cierto? Voy a poner aquí la idea direccional. Aquí dice el producto punto, ¿cierto? Lo pondría así, ¿ves?
Y la derivada direccional lo puedo mirar de esta forma, ¿no? Producto punto, pero el producto punto es esta ecuación, ¿cierto? ¿Sí? O sea, en lugar del producto punto lo podemos poner la norma, ¿cierto? Por su vector de dirección por el ángulo que forma entre. O sea, lo que te está diciendo, usted tiene que mirar qué pasa con el gradiente y el vector director, el vector U. ¿Sí? Alguna relación tiene que ver, ¿cierto? Esto lo puede poner, no importa el orden que coloque, algún ángulo tiene, ¿no? Este es el ángulo que forma esto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la ubicación, miren, ya le está diciendo de anticipado, miren. Mirar el gradiente con este vector, usted tiene alguna información. ¿Sí? Para tener información de quién? De la derivada direccional. O sea, la derivada direccional, si yo quiero tener algún comportamiento, que quiero saber algo, tengo que mirar el gradiente, cómo se comporta con el vector. ¿Sí? Entonces ahí tienes ya infinidad de posibilidades cómo se van comportando. ¿Sí? Pero hasta acá no dice nada más, solo eso. Pero sí lo que me dice, usted mire qué ángulo forman entre ellos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué ángulo forman? ¿No? Y eso tiene una nueva ecuación en términos de la interpretación geométrica que importa. ¿Sí? Y ahora algo interesante. ¿Sí? Recuerden que si tú miras los enunciados del problema, miren, ¿sí? Creo que el problema, miren el problema 5, algo interesante. Entonces imagínense que nosotros tenemos una placa metálica, ¿cierto? Y queremos ver cómo uno puede inyectar temperatura, o ya tiene natural, depende del material o qué elementos pueda medir para que usted tenga, sabe qué temperatura, ¿cierto? Pero este en general tiene la temperatura del medio ambiente, ¿vale? Pero podrían, a una lámina metálica, podrían inyectar cierta temperatura adicional para ver cómo se va distribuyendo, ¿cierto? Lo natural no hace. Por ejemplo, cuando uno usa calefacción, ¿cierto? En invierno, ¿sí? Entonces deja primero cualquier medio, por ejemplo, estufa puede ser eléctrica, leña, ¿cierto? En una casa. Y después de cierto tiempo ya se va distribuyendo la temperatura, ¿sí? Y eso genera no solo en la ambiente, sino también en las paredes, ¿sí? Entonces tú quieres medir, digamos qué temperatura tiene alguna pared, por ejemplo, alguna puerta, algún objeto, ¿sí? Entonces eso, si uno tiene las herramientas necesarias, lo puede medir. Exactamente. Y eso lo puede trasladar en este de exactamente, ¿sí? Si tú distribuyes una placa metálica, ahí te da una función, ¿ves? Entonces, si ustedes ven en las aplicaciones, aquí hay una función, pero en el sentido práctico, ¿cuál función será? ¿Sí? Entonces hay que buscar alguna función que se parece mucho, ¿cierto? Para que me modele mi fenómeno de la calefacción normal. ¿Sí? Entonces, ¿será que esta función modela las temperaturas que uno conoce? Podría ser. Tendrás que modificarlo eso, pero ya tienes un modelo bien parecido, ¿ves? Que estos modelos más o menos están patentados que de alguna forma te miden la temperatura, ¿sí? Y son del tipo, si ustedes miran, siempre hay tipo exponencial, ¿sí? Y hay polinomios, ¿ves? ¿Sí? Y esas características, digamos, que tienen el polinomio con el exponencial son súper buenas. Por ejemplo, si solo hubiera exponencial, ya más o menos saben cómo es su gráfico, ¿ves? Siempre son cosas positivas, se va expandiendo infinitamente, pero lo que tiene de los polinomios como que lo va controlando un poco. ¿Eh? Entonces tiene esa característica. ¿Ves? Entonces en el fondo tiene suma de dos, polinomio con exponencial. Polinomio con exponencial. Y eso no es muy, digamos, salido del contexto, porque son funciones que modelan muy bien, digamos. ¿Bien? Modelan muy bien. Entonces imagínense que esta función, ¿cierto? Esta función, yo mido, digamos, el XY, digamos, me permite, cada vez que esté en un punto,
lo evalúa en esa función y hace cuánta temperatura tiene. ¿Sí? El XY trata de medir la temperatura que tiene, ¿bien? En una determinada planta, ¿bien? Entonces lo que dice que, con ese contexto, le dice la primera, ¿ven? ¿En qué dirección aumenta la temperatura? ¿Sí? Más rápido, rápidamente en el punto 2,0. ¿Ven? O sea, ya te está fijando un punto referencial y tú quieres ver, digamos, en qué dirección va la temperatura más caliente que el resto. ¿Sí? ¿En qué dirección? Y es un problema súper difícil porque yo tengo una placa, porque tiene infinidad de direcciones que yo pueda optar. ¿Sí? Y este problema te dice que hay una dirección súper buena que tú con eso basta. ¿Ven? ¿Y quién te dice? La derivada direccional. ¿Sí? Porque te dicen qué dirección, porque mire, eso es lo importante que tiene que ver con eso. Los gradientes y el vector. ¿En qué dirección? Y además, ¿qué te dice? Bueno, el coeficiente de variación, lo vamos a definir. ¿Y en qué dirección decrece? Entonces, tiene dos comportamientos. ¿En qué dirección aumenta y en qué dirección decrece? ¿Sí? ¿Qué dirección decrece? Pero te daban el punto fijo, un punto referencial. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y eso es importante porque, por ejemplo, tú no necesitas calefaccionar todo un espacio grande si tú no estás trabajando ahí, digo. ¿Sí? Entonces necesitas focalizarlo. ¿Sí? Focalizarlo. Entonces, eso desde el punto de vista práctico yo creo que es súper bueno. Pero se entendió la idea del problema, ¿ves? ¿Sí? Entonces la pregunta, disculpa, solo con el límite y solo con la fórmula, como que queda así. ¿Cómo yo resuelvo un problema? Pero llevándolo para acá un poquito ya lo puede resolver. Pero tampoco, ¿cierto? Porque yo tengo una igualdad. ¿Sí? Entonces para mirar eso, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí hay una variable entre comillas que aparece como una tercera, ¿se dan cuenta? Y esto tiene posibilidades de ir cambiando. Entonces a medida que tú lo cambies el ángulo, va variando obviamente la derivada direccional. ¿Sí? Porque recuerda, el punto lo fijaste. Es como el punto que está en el ejercicio. Yo fijé un punto. Por ejemplo, lo que estoy haciendo acá es lo siguiente. Tú puedes fijar el punto. Algún punto que te interese, ¿cierto? Algún punto que te interesa. Entonces, te centras en ese punto. Entonces, como te centras en ese punto, significa que todo esto ya está fijo. Entonces, esto ya es un cálculo y es un número. Esto de acá te lo dan, ¿cierto? ¿Sí? Te lo dan. Y esto de acá va variando, mira. Va variando, ¿cierto? Va variando. ¿Sí? Va variando significa todas las posibles configuraciones que pueda hacer. Pero la cosa interesante que ustedes tienen, el coseno entre qué y qué número varía. Entonces tienen entre menos 1 y 1, entonces uno mira solo la función coseno, que es coseno de 0 vale 1, entonces esa es la función coseno, ¿cierto? Va. Está 1 y acá está. Esa es la función coseno, ¿cierto? Varía entre menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces, lo que te está diciendo, la función coseno, mira, tiene un valor negativo, el más extremo, que es menos 1 y a 1. Y entre medio pasa por ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo de alguna forma? ¿Sí? Entonces, esto podría ser al extremo que llega hasta acá, ¿cierto? En términos, lo estoy viendo a la amplitud, ¿sí? Porque cuando tú miras acá, estoy mirando este movimiento. ¿Sí? Entonces varía entre menos 1, el coseno varía entre menos 1 y 1. ¿Sí? O sea, lo que estás diciendo, hay una propiedad así, digamos, ¿no? Varía así. Que es lo mismo que el coseno está entre menos 1 y 1. Es lo mismo. Esta escritura es lo mismo que hasta acá. Por lo que estoy diciendo que su imagen no se sale de este intervalo, menos 1. Lo mismo. Entonces, ¿qué ya te está anticipando? ¿Sí? Podría haber cantidades que sean la más negativa posible, ¿cierto? Para el coseno y lo más
positivo posible, el más grande y el más pequeño. ¿Sí? Entonces, uno lo puede reinterpretar como que estás alcanzando algo mínimo y algo máximo. ¿Sí? Algo mínimo y algo máximo. Entonces, ¿cómo lo traducimos acá? Tenemos que llevarlo a esta parte matemática. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, y esto es importante, ¿ves? El módulo de U es 1, ¿cierto? Porque así se empezó la derivada direccional. ¿Sí? Entonces, lo que estás mirando aquí simplemente es esto, ¿no? El gradiente por el coseno. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, esto será a lo más menor o igual a 1, ¿cierto? Y mayor o igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, esta cantidad, pues, vamos a ponerlo así. Como el coseno varía entre menos 1 y 1, yo tendría así. Yo tendría, como esto varía entre menos 1 y 1, entonces esto es menor o igual, ¿cierto? Que solo el gradiente, y mayor o igual que el menos gradiente. ¿Sí? ¿Se nota? O sea, lo que está diciendo aquí, una solución ahí, que esta cantidad, lo voy a fijar porque se vean solo catártico, pero eso puede ser para cualquier punto. Esto es 1, ¿cierto? Entonces, con coseno, esto es más pequeño que, si lo miro aquí, que es lo equivalente, ¿cierto? Más pequeño que 1, entonces sería más pequeño que el gradiente. Aquí se revisa. ¿Bien? Y más grande que menos 1, entonces sería menos. Eso es lo que está. ¿Ven? Entonces lo que tengo aquí es lo siguiente, ¿ven? Menos módulo del gradiente. ¿Cómo llegó eso al menor igual que el... Por esto, ¿no? Sí. Es más grande que menos. Sí. Entonces es más grande que hacia la izquierda. O lo mismo que tú puedes multiplicar aquí, porque esto es positivo, ¿no? Claro. Gradiente, menos, ¿cierto? Gradiente. Con coseno menor o igual que gradiente con 1, ¿no? Y ahí te sale el gradiente y el menos. Porque lo estoy multiplicando con una cosa positiva, que es la norma. ¿Sí? La norma. Entonces al final tengo, miren, una desigualdad. Esto de aquí, ¿cierto? Todo esto. Esa es la variación de esa expresión. Por coseno. Aquí es gradiente, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Eso porque el coseno varía entre menos 1 y 1, es lo que propusimos. ¿Sí? Pero esta cantidad, digamos, lo puedes reescribir. Recuerda que el módulo de U vale 1. Entonces aquí lo puedo poner el módulo, no hay problema, ¿cierto? Ahí, sí. Y aquí lo coloco mismo. Y eso no se molesta mucho, ¿cierto? Porque es 1, esta cantidad vale 1, ¿cierto? ¿Sí? Pues prevalece la misma desigualdad. Gradiente, 0 y 0. ¿Sí? Y ahora algo interesante acá. Lo siguiente, ¿quién es este de acá? ¿Quién es? Se apagó, ¿no? ¿Quién es eso? La derivada direccional. Entonces lo que te está diciendo que hay una desigualdad. ¿En dónde se encuentra la derivada direccional? Se encuentra en un intervalo. ¿Cierto? La derivada direccional. Esa es la cosa interesante, ¿no?
primero el coseno. No, ya, porque es el coseno, ¿no? Claro. Me olvidé del ángulo, se dieron cuenta. El ángulo me sirvió para encontrar un intervalo. Esta formulita debería ponerles como ejercicio, ¿cierto? Demostrar dónde se encuentra la derivada directa. Es importante, ¿no? Hay un intervalo ahí. Cuando existe la derivada es eso. O sea, no te puedes salir de ese intervalo, ¿no? Un intervalo menos el gradiente más el gradiente. Entonces, ¿qué es lo que te dice si uno lo quiere interpretar ya geométricamente? ¿Sí? Cuando tú calculas la derivada direccional, hay un extremo grande, el más grande posible, ¿cierto? Que este extremo es donde alcanza el máximo. ¿Sí? ¿Dónde se alcanza el máximo? Cuando el gradiente, la cantidad de esto es positivo, en la dirección positiva. Y alcanza la derivada, alcanza el mínimo valor cuando el valor del gradiente es el negativo. Y eso significa, digamos, para uno responder a este tipo de preguntas. Y más allá de esos valores no existe. No existe. No existe. Este es el Está acoto. indefinido. Sí. ¿Y eso por qué? Porque lo acotó el coseno. Claro. ¿Sí? Entonces, gracias al coseno ya no existe. ¿Sí? Es importante. Porque antes no teníamos control donde vivía ese número. Es porque era un límite que yo no sabía cuánto me salía. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero ¿qué? ¿Y cuál es la norma de la función? ¿Del gradiente? Recuerdan que el gradiente lo voy a definir, es un vector, ¿cierto? Que ustedes ya lo conocen. Sí. Es un vector en R3, pero la norma es la euclidiana. O sea, la norma de un vector cualquiera, porque el gradiente es un vector, ¿cierto? Sí. El gradiente es un vector, por lo tanto, tú puedes sacarlo de la norma. ¿No puede ser qué? La norma. La norma de un vector es la norma euclidiana, es la raíz cuadrada de la suma claro. de los componentes al cuadrado. ¿Sí? Cuando tienes un vector cualquiera, donde se mantiene los dos son 3. Para calcular hipotenusa. Exactamente. ¿Cuánto mide este vector, cierto? Y esto tiene componentes, vector B, lo veo, Aquí dice. ABC, ¿cierto? O cualquiera ahí. Pero 3 componentes, ¿cierto? Entonces la norma, la euclidiana, de hecho, es la norma. Hay varias normas, pero esta es la más estándar. Es la raíz cuadrada. Y esa es la norma, ¿sí? Pero ahí habla de que es en el centro tengo la derivada direccional. Los gradientes de los costados, el positivo y el negativo, ¿cómo lo obtengo? Eso. El gradiente es un vector, ¿sí? Este está bien, ¿cierto? Porque esto ya usted ya lo sabe, ¿sí? ¿La norma? Sí. Ya. Entonces, el gradiente, ¿cómo se define en una función? En cualquier punto. ¿Sí? ¿Cómo se define el gradiente? Porque estamos en funciones a dos variables, ¿verdad? O sea, si es a 2, aquí sería 2. Tendría que derivar con respecto a X con respecto Eso, a Y. pero si no que este es en vector puede ser 2. Si lo voy a aplicar para eso, pero lo mismo, ¿cierto? Sí. Eso porque es genérico. ¿Sí? Para no confundirte sería así. ¿Por qué? Porque el gradiente es un vector en R2. ¿Sí? Sí. Entonces aquí es la derivada parcial. En el punto X, eso. Y acá es la derivada parcial. ¿Sí? Entonces en el X0 sería así, ¿no? Pero acá, por el punto en particular, si tú quieres mirarlo ya aplicado. ¿Sí? Y eso mismo con signo negativo en el otro lado. No, primero le saco la norma. Ya. ¿Qué significa? Saca usted la norma y coloca el negativo. Y acá dieron el punto. Aquí dieron Acá me dan el punto particular. ¿Sí? 2-0. O sea, es como parte de la misma derivada parcial. Sí, pero primero con su norma. Por lo tanto me sale un número. ¿Sí? Porque recuerden que yo tengo que sacar, siempre con la derivada direccional tengo que sacar numeritos. Porque el límite es un número. Pero mediante solo límite yo sé que es un número, pero no lo puedo interpretar qué está haciendo. ¿Sí? Pero ahora sí. ¿Sí?
se adherió parcialmente, obtengo el vector. El vector, por lo tanto, después obtengo la Y norma. a ese vector le saco la norma. La norma, exacto. ¿Bien? Le saco las normas. O sea, y ahí se le coloco un signo positivo y signo negativo. Le saca las normas, exactamente. Pero ahora tiene más sentido hacer interpretación geométrica. Si no tuviéramos el punto, ¿cómo podemos saber ¿Ah? el máximo? Si no tuviéramos el punto. No, pues me tienes que dar para ver a dónde tengo que medirme. Es lo que te decía, porque ¿qué interés tienes? Si no te interesa nada, saco al azar y mido nomás. ¿Para qué voy a buscar dirección? ¿Sí? Porque tiene infinidad de posibilidades. Puedo evaluar con cualquier punto. Claro. Es que para los ingenieros yo creo que es súper buena, porque imagínate Sí. que hay una fuga, digamos, de algún sistema de calefacción. ¿Cierto? Entonces, tú tienes que sospechar dónde está, digamos, la mayor temperatura de concentración, porque ahí tienes que atacar el problema, digo, ¿sí? Entonces, vas en eso y por ahí, para nosotros el seguir una dirección es como que tú tienes que perforar una cierta, digamos, distancia, digamos, estratégica. ¿Y para qué voy a picar por todas partes? ¿Sí? Esa es la parte práctica. Sí. Que tú eliges un punto estratégico y una dirección estratégica, ¿ves? Claro. Sí, eso. ¿Sí? Eso, por ejemplo, Alejandro, profe, Sí. los mineros que estuvieron un tiempo abajo encerrados, si uno, ¿Cómo? los mineros que estuvieron abajo tierra, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Para saber dónde hay que excavar. Claro, claro. Pero ahí, a ver. Lo que pasa es que ahí yo no mido temperatura, ¿ves? Pero podría uno medir, ¿sí? No, pero independiente de temperatura. Pero está bien, porque lo que pasa es que ahí hay más de localización, ¿sí? Entonces ellos llegaron a un punto, pero un problema más localizado, No, ¿sí? Pero no midieron temperatura, por ejemplo. Podría ser una cosa interesante. Esto no sirve solamente para temperatura, sirve para otro. No, sirve para otro, pero para el ejemplo que me dices, Ya. que se puede adaptar prácticamente, ¿sí? Pero ese es un buen ejemplo, súper un buen ejemplo, porque exactamente, ellos estaban, pero tienen que conocer el punto, ese es el detalle, ¿ves? Pero tendría No que ser conocer como el el proceso punto. inverso. Sí, no conocían ¿Sí? el punto. Entonces, pero tenían cierta información, digamos, por ejemplo, ellos tienen información de que todo esto nació porque se cayó, digamos, la estructura, ¿verdad? Entonces ellos de alguna forma tienen que conocer en toda la geometría qué lugar es más débil que el otro, ¿sí? Entonces ellos ya tienen de alguna forma la ruta, ¿sí? Pero tú no sabes en qué punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pueden haber hecho? ¿A quién se puede imaginar? Quizás hicieron una Yo me he tomografía- imaginado varias estrategias, pero una tomografía sísmica, que en el fondo uno coloca sensores en el terreno y estos sensores mandan una onda y la tomografía sísmica, que es lo que hace, los sensores mandan puras ondas y estas ondas van recibe el rebote. Cuando hay espacios, cuando hay huecos, se alteran las mediciones. Claro, pero ahí está perfecto eso. Por ejemplo, lo que tú dices es, en general estas minas son así los cerros, ¿no? ¿Sí? En 3D obviamente, ¿no? Vamos imaginando. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay varias estrategias en realidad, ¿no? Pero una de ellas es lo que dice Claudio, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo hicieron las curvas de nivel aquí, no? Pues aquí tienes cierta información, digamos. En cada etapa tienes información, digamos, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, como estos están llenos de metales, ¿cierto? Podría ser un elemento distractor también, ¿sí? Ellos podrían conocer, digamos, en dónde está más concentración del metal también, ¿sí? Porque lo que pasa es que ellos ya sabían, lo que pasa es que además de ellos tienen más información, o sea, ellos ya sabían cómo es la ruta, tienen los planos, pero lo que no sabían en qué lugar se fueron atrapados, ¿sí? Pero ellos tienen ya un recorrido, ¿sí? Entonces ellos tienen que, igual, o sea, no estudiar todo el problema, sino ir particionando de alguna forma, ¿no? Y localizando el problema, ¿sí? Y esto de acá, lo que dice, alguna información importante, si detectan acá, digamos, como sensores, ¿cierto? Y esta información de sensores puede uno asociarlo a una función, digamos.
para que llegue la función al sentido preciso, ¿sí? En términos de los datos aquí, ¿no? Uno podría definir una función, ¿sí? A nivel de la información que tú ya obtuviste, ¿cierto? ¿Sí? La información para ti, por ejemplo, es que todos emiten estas ondas, ¿cierto? Entonces tú lo puedes concentrar dónde está la mayor onda posible que te emiten. Entonces tú lo puedes definir una función en función de los cortes. Pero el detalle preciso es cuál es el más óptimo. ¿Sí? Porque se acuerdan que hubo una que no llegó, ¿sí? Una que no llegó. ¿Sí? Y es alta inversión, digamos, ¿cierto? Tiempo. ¿Sí? Entonces imagínense que ninguna de ellas llegaba. ¿Qué pasa? Obviamente morían estas personas, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tiene que ver con el proceso, de alguna forma, el proceso inverso, ¿sí? Porque yo tengo esta información, pero no tengo el punto, ¿sí? Entonces lo único que queda, digamos acá, es mejorar esta función y ir a lo más cerca, que eso es lo que sucedió al final, ¿cierto? De varias simulaciones, digamos. Pero eso, las simulaciones se hace antes de excavar, ya, porque tú ya tienes una información. ¿Sí? Porque ellos ya localizaron en dónde tendría que estar, ¿eh? Entonces ya tienen localizado eso. Y ahí ya al azar, digamos, ¿cierto? Porque ya saben que va a llegar en el punto correcto, digamos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron? Porque llegaron tan cerca, ¿cierto? Porque era un refugio que ellos tuvieron, ¿sí? Un refugio. Entonces, ¿qué tan cerca tienen? Y eso tiene que ver con ya la información localizada. ¿Sí? Entonces ya tiene que llegar a cualquier lado con el debido cuidado que no les atrapan a ellos, porque son realmente muy pesadas. No es uno, ¿no? Pero si ustedes lo miran acá, de este punto de vista, ¿cierto? Ya tienen esta función que es esta de aquí, puede ser. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la dirección más óptima para llegar al punto? Entonces aquí sería como al revés, ¿no? Yo no conozco el punto, ¿cierto? Pero sé que tengo alguna dirección aproximada, ¿cierto? Y haces el proceso inverso, ¿sí? Pero aquí es como al revés, ¿eh? Me dan el punto, ¿cuál es la dirección? ¿Sí? Pero se puede implementar de alguna forma, ¿sí? No sé, no digo que con la derivada direccional ya con eso basta, ¿sí? Pero da una idea que se podría hacer. Pero necesitas conocer la función. Lo difícil en las aplicaciones es cuál es la función más óptima que te conoces. ¿Sí? Como les comento, cada uno, me interesa de ustedes en qué problema están trabajando, ¿no? Es importante que me escriban cada uno un proyecto. Conforme uno va dando la temática, es muy probable que con la conversación y los temas, ojalá les pueda resolver los problemas. ¿Sí? Esa es la intención del curso también. ¿Sí? Me pueden comentar los problemas ahí. No, ¿cómo se llama? Uno no sabe cuál es la respuesta, pero les puede dar alguna idea, digamos, en función de la conversión. Por ejemplo, el tema de los gradientes es importantísimo, ¿ve? Lo pueden sacar provecho. Hay otro tema que viene después también, se llama los multiplicadores de Lagrange, que eso tiene más aplicaciones, ahí van a ver que, yo creo que ahí le van a sacar alto provecho, ¿sí? Multiplicadores de Lagrange, ¿ve? Pero pues, estas son las herramientas que uno conoce, ¿ve? Entonces, miren, conclusión, para yo encontrar dirección o derivada direccional donde tiene un mínimo, como uno puede decir la mínima derivada direccional, basta calcular el gradiente, pero ese número que le sale, por ejemplo aquí me va a salir, el gradiente va a salir, ¿cierto? No lo terminé aquí, el gradiente, uno saca la norma, ya lo sabemos calcular. Simplemente así, ¿no? Cuadrado, ¿no? Voy a poner PC en el punto. Entonces, este numerito es una cantidad, ¿ves? Una cantidad. ¿Sí? Esa es una cantidad, ¿ven? Y esa es digamos, el signo negativo significa que alcanza el mínimo valor la derivada direccional con un negativo y el máximo valor con el positivo. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen que mirar de ese punto. ¿Sí?
Entonces, en términos de la función sería que en la dirección del gradiente con signo positivo, la función crece más rápidamente o decrece más rápidamente. ¿Sí? Eso es lo que hace la dirección. ¿Sí? En la casa tenía algo preparado con la esfera que tenía algo. ¿Alguien no tiene una florita de tenis, no? Una dieta. ¿Flor de tenis? Tenía un material ahí para que vean en qué se diferencia la derivada parcial y la derivada direccional, ¿no? ¿Sí? Porque el U es importante, ¿no? Lo voy a recrear un poquito. Aunque yo lo expliqué un poquito, pero es bueno. Entonces, ya Las sabemos. parciales generaban un plano, ¿cierto? ¿Ah? Las parciales generan un plano. Las derivadas parciales, no, cada derivada parcial es un número, ¿no? No es un vector, es un número. Recuerda, porque este es un número, ¿no? Un número. Sí. ¿Sí? Un número. O sea, lo que yo calculo es una pendiente, ¿sí? Una inclinación. Recuerda que esta es inclinación, ¿cierto? Pero, Porque tú fijaste una coordenada. Eso es la cosa interesante, ¿eh? Si no hubiera, a ver, porque tú estás mirando con respecto a una dirección. Recuerda que ahora lo puedo reinterpretar como derivada direccional, ya que se entiende mejor. ¿Sí? Pero la dirección es el que te da el vector mu, ¿cierto? El mu es la dirección. En este caso, con la derivada parcial, el mu es el 1, 0 o el 0, 1. ¿Sí? Entonces, por eso que es importante la geometría cuando uno combina con los dos. Cuando uno combina con los dos. Entonces, lo que decías, ¿no? Lo que me preguntaban hoy, ¿no? Solo para primero, la misma idea, ¿cierto? La derivada direccional se mira en un punto. ¿Sí? Entonces, tú lo fijas el punto primero. ¿Sí? Lo fijas. ¿Sí? Entonces, lo fijas el punto para entender qué significa eso. ¿Eh? Fijarlo en un punto, tú sabes que es un número nada más. Fijar ese punto, o puede ser otro punto donde tiene sentido, es un número. ¿Sí? Es un número. ¿Sí? Y ese número puede ser 0, puede ser negativo, puede ser positivo, pero sigue siendo un número. La parte algebraica es un número y no tengo nada que ver, nada. Lo mismo para esto, ¿cierto? Ambos siguen siendo números. Esto puede ser, quiero decir, positivo, puede ser negativo, puede ser 0, ¿no? Lo mismo. Pero uno se queda con la idea de que es un número y con eso acabó. Con eso acabamos. Va a acabar su break también. Pero déjenme terminar con esto. Miren. Entonces, ¿cuál está detrás de eso? ¿Cierto? Aquí había dicho que ya sabiendo la derivada direccional, hay dos direcciones bien conocidas. Profesor, ahí escribió lo mismo 2 veces, ¿cierto? Claro. Entonces aquí, dos direcciones, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando era esa la dirección? Entonces, yo lo puedo reescribir como derivada direccional, ¿cierto? También. X0. ¿Sí? Como derivada direccional. Como derivada direccional. Esto sería como derivada direccional, sería así, la definición, ¿se acuerdan? Cuando h tiende a 0, f del punto, ¿cierto? Y 0 más h y en la dirección, en este caso, 1, 0.
si hago la cuenta, ¿cierto? Obviamente, sería x0, y 0, y como es 1, 0, sería el uno que aporta es el h y el esto. ¿Sí? Y si miran aquí, el límite, el h tiende a 0, sería x sub 0 más h, coma 0. Ahí faltó el menos, falta el menos, ¿no? Esto menos aquí falta, ¿no? x0, porque así era la derivada direccional, ¿cierto? Faltó el h aquí, ¿cierto? El h. Disculpen, no, pero aquí sobre h, ¿sí? ¿Y ese quién es? Es la derivada parcial. La derivada parcial. Con respecto a x. Entonces tú no puedes reinterpretar la derivada parcial en términos de derivada direccional. Entonces lo único que te está diciendo aquí, Que la parcial es una dirección. pero este está fijado, ¿verdad? Y esta dirección ya es el mu con respecto a este es el 1, 0 porque es el eje x, ¿sí? Entonces lo que estás haciendo aquí, mira, es bien bonito. En este plano, lo que tú ves, el punto lo fijaste. ¿Dónde lo vas a ubicar? Depende de dónde lo ubicaste. Solo para fijar ideas en este primer cuadro. Aquí lo fijas el punto. Este es el x0, el y aquí lo fijaste. ¿Bien? Entonces lo que estás mirando aquí, lo que haces aquí, es este vector, escribes un vector paralelo aquí. Por aquí. Un vector paralelo sería así, ¿cierto? No estoy diciendo que es el mismo, pero paralelo. ¿Sí? Paralelo. ¿Sí? Y sobre ese vector tú trazas un plano, ¿se acuerdan? Trazas un plano aquí, cuya base es este, ¿cierto? Y tú buscas que este plano corte al gráfico, ¿sí? Entonces ahí hay una curvita que corta, ¿verdad? Ahí. Una curvita que, ¿sí? Porque el plano pasa todo su recorrido, pero este plano, mira, es paralelo con este plano canónico que es este. El plano es un canónico. Entonces esta dirección, solo esta dirección que está acá, te está diciendo que estás calculando en algún punto aquí la pendiente. Y esa es la pendiente. La pendiente es de esta recta. Pues esta es la recta. Aquí. A esta curvita. ¿Sí? Y esa curvita se generó fijando este vector. ¿Sí? Entonces lo que tú estás haciendo es solo trasladando planos. Paralelo a eso, puede ser hacia atrás o hacia adelante. Y en cada plano hay un corte. Y en ese corte, esa es la tangente que está haciendo. ¿Sí? Esa es la tangente. Profesor, ¿por qué el vector lo fijó en X y no en Y, por ejemplo? Ah, también, pero falta el otro, ¿no? Otro LU, 1, 0. 0, 1. Y no hay más direcciones. ¿Sí? Porque los otros son opuestos, es lo mismo, basta con dos. ¿Sí? Solo que esta es la otra dirección. Porque esto de acá basta con el positivo, porque el negativo es muy parecido, solo que se refleja. Y en los límites el positivo y el negativo no importa, porque en el módulo siempre uno. ¿Sí? Entonces basta mirar una dirección, digamos. Entonces solo tiene aquí dos. La derivada direccional, por ser dos variables, tiene dos direcciones. Y la diferencia, solo para terminar, con la derivada direccional, puedes captar más direcciones. A lo mejor estas direcciones no te sirven de nada para buscar, por ejemplo, mayor temperatura. No te sirven. Entonces tienes que buscar las otras donde te puedes servir. Por ejemplo, esto a lo mejor no son para máximo ni mínimo en el problema que vamos a ver. ¿Sí? A lo mejor no son ni máximo ni mínimo. ¿Sí? Por eso que es importante en qué dirección vamos a ver. ¿Sí? Que es el ejercicio 5 que no hemos hecho. Y ahí vamos a ver precisamente que si es que las dos direcciones me sirven o no. Porque son dos únicas. Entonces en el fondo, solo para terminar, tú lo llenas lleno de planitos, ¿cierto? De todos paralelos. Y en cada corte hay una curvita. Y lo que estás moviendo es el punto. Tú estás calculando las mismas pendientes, ¿ves? Pero no quiere decir que son iguales, ¿ves? Porque depende la subida de uno, ¿ves? Una más pronunciada, otra menos, ¿ves? Eso se logra a través del MU. Y el punto.
Porque el punto X0 y 0 podría estar en cualquier parte. Sí, por eso es importante en qué punto está visualizando. Y las parciales están en el mismo eje. Las parciales sí, pues. Están en el Las mismo derivadas eje. parciales. ¿Sí? Pero todo en el mismo, pero se van así escalonando. Están en el, Eso. las parciales están solamente en los ejes cambios. Y dos, son eso y ortogonales. Nada más. ¿Sí? Son dos curvas ortogonales que siempre lo miras. ¿Sí? Esas tres. O sea, es una familia de curvitas, ¿no? Depende de la superficie. ¿Sí? ¿Sí? Ok, vayan a su break, si no se atrasan. Nos vemos mañana para el test, ¿no? Para el examen. Mañana, ¿no? ¿Hay clase? ¿En clase? Pero, El número de pero, Hace ¿cierta lógica que